En el domingo 14 del tiempo ordinario de este ciclo A, la liturgia de la palabra de nuestra Madre la Iglesia nos coloca a nuestra consideración el texto de San Mateo en el capítulo número 11, versículos que van del 25 al 30. Jesús exclama el hecho de que el Padre permite que las cosas espirituales se les revele de mejor manera a la gente sencilla y no a los sabios y entendidos de este mundo. Con tono de agradecimiento, de oración y de exclamación, Jesucristo dice estas palabras en el texto de San Mateo, capítulo número 11, versículo 25 y siguientes. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Con estas palabras, Jesús da gracias al Padre de los cielos porque revela a los humildes su sabiduría. Al dar gracias, Jesús nos da ejemplo de humildad. Y al dar ejemplo de humildad, reconoce la grandeza de Dios. Por eso exclama, Señor del cielo y de la tierra. Jesús se da cuenta de que si hay un dueño de todo cuanto existe, ese es Dios. Tertuliano, un escritor eclesiástico muy antiguo, en un pequeño escrito titulado Sobre la paciencia, que también lo estamos llevando como lectura espiritual en nuestro canal Metanoia, decía en uno de estos capítulos de su breve escrito que muchas veces el ser humano pierde la paciencia y por ende también la paz porque no se da cuenta que su salud, que su propio cuerpo, que su propia familia, que sus seres queridos, que sus bienes mismos son siempre en último término de Dios, que en el fondo no perdemos nada, sino que todo cuanto tenemos vuelve siempre al único dueño, es decir, a Dios. Nuestra falta de paz, nuestra impaciencia a veces nos inunda porque nos creemos dueños absolutos de realidades que no lo son. En este sentido, pues, Jesús hoy nos da un gran ejemplo de abandono al considerar a Dios Padre como Señor de cielo y tierra. Por eso da gracias a Dios. Lo inverso de no dar gracias nos impide reconocer a Dios, pues en el afán soberbio o en la actitud altanera es imposible ver a Dios como dueño de todo cuanto es, de todo cuanto tenemos. En lo inverso, es decir, en la soberbia, no se reconoce la grandeza de Dios, solo se ve la grandeza humana, y por eso el ser humano cree ser dueño de cielo y tierra, cree ser dueño de su propio ser o de los seres que ama, pero dueños solo somos relativamente, en cuanto que nos relacionamos de algún modo con estos seres, pero no de modo absoluto. El dueño absoluto de todo nuestro ser es Dios, y de ello debe de brotar o debería de brotar la acción de gracias más profunda en nuestro corazón. Pero vayamos a la expresión de Jesús cuando dice, te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas, es decir, las cosas referentes al espíritu, aquellas que son más profundas de entender, a los sabios se las has escondido, dice Jesús, y a los entendidos. ¿Por qué Jesús da gracias que estas cosas se esconden a los sabios y entendidos? Y se las ha revelado el Señor, es decir, Dios Padre, a la gente sencilla. Pues por varias razones. En primer lugar, el sencillo o el humilde se sabe necesitado. El alma que se sabe necesitada puede también saberse inclinada a recurrir a Dios. En el altanero, en el soberbio, en el que se considera autónomo absolutamente hablando,
esto no se puede dar. No puede sentirse nunca necesitado de Dios, porque considera que su inteligencia, sus títulos de licenciatura, de doctorado, su experiencia, su poder, su técnica, su tener, su influencia, su conocer, lo librará, le ayudará. Es autosuficiente. Piensa que es suficiente consigo mismo, con su saber, con su experiencia, con su técnica. Este es el engaño de lo que pasó en la Ilustración, un periodo en el que el ser humano, o muchos seres humanos, mejor dicho, cayeron en esta ideología, la ideología de la Ilustración, que consideraba que bastaba con el conocer para poder erradicar todos los males morales, los males, vamos a decirlo así, económicos, de cultura, que el ser humano padece. En esta tesitura se consideraba que al ser educado, el ser humano podía liberarse de cualquier esclavitud. Pero en realidad, lo que realmente libera al ser humano, si bien es cierto, Dios considera que el conocimiento es algo también muy positivo, pero hay que entender que hay un conocimiento y una sabiduría más profunda que la que podemos lograr con nuestras solas fuerzas. Y esta es la que procede del Espíritu de Dios. Por eso necesitamos hacernos sencillos, porque de muy poco pueden servir todos nuestros conocimientos humanos si no tenemos la sabiduría del Espíritu, la que procede de Dios y que solamente puede conseguirle el ser humano siendo humilde, sabiéndose necesitado de la gracia de Dios, de la gracia del Espíritu. También, por otra parte, el sencillo o el humilde puede vaciarse de sí mismo, porque nadie que ya se siente totalmente lleno puede dejarse llenar de la sabiduría que procede de Dios. Nadie que puede considerarse totalmente sano se deja ayudar de aquel que quiere sanarlo. También, el sencillo o el humilde no se cierra a su idea, a su opinión, sino que tiene apertura a la gracia de Dios. Tiene apertura no solamente a lo que puede hacer por sí mismo, sino también a lo que Dios puede hacer en él mismo, es decir, en su propio ser. En un cuarto momento podríamos decir que la sencillez nos capacita para no complicarnos más de la cuenta, sino para aceptar con simpleza el designio de Dios. Muchas veces en nuestra vida podemos sufrir más de la cuenta porque nos acomplejamos, nos llenamos de complejos en el sentido de que complicamos en demasía las situaciones que nos acontecen, las circunstancias que nos acontecen. En este sentido, pues, el Señor, por eso, nos invita a ser sencillos. El conocimiento que no nos lleva a Dios es vacío. El conocimiento que no nos hace encontrarnos con Dios es estéril. Por eso es que Jesús exclama esto: Te doy gracias, Señor, del cielo y de la tierra, Padre mío, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. En la segunda parte, Jesús nos hace una maravillosa invitación. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán su descanso. ¿Quién de nosotros no quiere descansar? Pero el primer descanso es descansar en el Señor. Muchas veces queremos descansar en nosotros mismos, en nuestras ideas, en nuestros proyectos, en nuestros horarios, en nuestros tiempos de vacaciones. Y todo eso podría ayudarnos sin duda alguna, pero el primer descanso que hemos de buscar es buscar descansar en Dios. ¿Y qué significa descansar en Dios? Sino
abandonarnos a Él, abandonar todo lo que nosotros tenemos, somos y tenemos, abandonar todo lo que estamos sufriendo, padeciendo, pasando, teniendo en nuestras vidas y poniéndolo en las manos del Señor, sabiendo que la última palabra no la tenemos nosotros, pero tampoco la tiene nuestra situación, sino que la tiene Dios, entendiendo de que en la sencillez de un alma que se abandona en Dios está la clave de la sabiduría. Por eso Jesús ha exclamado también: gracias, Padre, porque esto lo has revelado a la gente sencilla y lo has escondido a los sabios y entendidos, porque es ahí donde encontramos nuestro descanso. Por eso no pretendamos nosotros intentar encontrarnos con Dios y con nuestra paz haciendo cosas extrafalarias, cosas extraordinarias, complicándonos en nuestros raciocinios, en nuestros razonamientos, sino haciendo una breve y humilde oración. Por eso hoy, hermano o hermana, que me escuchas en este audio reflexión de este domingo 14 del tiempo ordinario, yo quisiera invitarte con el corazón en la mano a que busques la solución de encontrarte con Cristo, para que desde ahí brote en tu corazón y en tu mente la luz que necesitas para saber sortear, vivir y también salir adelante de la circunstancia en la que te encuentras. Y al mismo tiempo te invito a hacer una oración humilde, sencilla. Esta, en primer lugar, radica en la actitud de abandono a Dios y en Dios, en la voluntad de Él, pero también radica en la forma. Ahí tenemos la oración humilde y sencilla del Santo Rosario, una oración humilde para los humildes, en la sencillez del repetir una y otra vez el Ave María. Nos estamos confiando, como María lo hizo, a la voluntad del Padre, abandonándonos en la vida de Cristo que contemplamos en el Santo Rosario, a la voluntad de un Dios que quiso obrar maravillas a través de esa vida entregada de Cristo, que contemplamos, vuelvo a repetir, en la sencillez del Santo Rosario. Por eso es que el demonio tiembla ante las oraciones sencillas, como lo es el Santo Rosario. Por eso el Santo Rosario es una oración muy poderosa, porque es la oración del sencillo, porque es la oración sencilla que nos hace conectar con Dios. Te doy gracias, Padre, porque esto se lo has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien, nos dice hoy Jesús. Pidámosle al Señor, pues, que el Señor nos ayude a orar con la sencillez de un Padre Nuestro, con la sencillez de un Ave María, con la sencillez de un Gloria al Padre, y conectarnos y abandonarnos con Él en todas las necesidades que en este preciso momento de nuestra vida estamos teniendo. Ave María Purísima. Dios les bendiga a todas y todos.